Hola, hola tejedores y tejedoras, bienvenidos a mi canal Anana Crochet y Namaste. Bueno, el día de hoy vengo con algo diferente, quiero hacer un reto con ustedes, se llama reto 7×7 Granny Square. Vamos a hacer 7 grannies por 7 días seguidos y el día de hoy vamos a iniciar nuestro Granny Square clásico, el básico y el normal. Recuerden que en mi canal de YouTube hay un curso básico a crochet. Ahí les enseño cómo se hacen disminuciones, aumentos, punto medio, punto alto, punto bajo, cómo tomar medidas, entre otros. Entonces, si desean, pueden ingresar a mi canal y tomar el curso. Para este reto pueden utilizar sobrantes de lana. Lo importante de este proyecto es que escojan el que más les guste para sus próximos proyectos. Espero que les guste este reto y entonces vamos a iniciar. Bueno, yo voy a utilizar aguja de 5, toda mi lana. Les voy a enseñar las lanas que vamos a utilizar en el reto. Algunas. Entonces, estos son algunos de los colores con los que vamos a iniciar. Y bueno, ya depende del granny que vayamos a hacer. Por lo pronto, el día de hoy vamos a hacer un granny clásico. Voy a utilizar estas lanas, son para aguja de 4 a 5. Yo voy a utilizar una aguja de 5. Y voy a iniciar con este color fucsia. Vamos a hacer nuestro anillo mágico. Vamos a ajustar muy bien y vamos a subir con 3 cadenas. 1, 2 y 3 que representan un punto alto. Ahora vamos a hacer un punto alto dentro del mismo anillo mágico. Vamos a hacer un punto alto. Vamos 2, nuevamente lazada, ingreso dentro de mi anillo mágico y vamos a hacer 3. Entonces tenemos 3 puntos altos. Vamos a separarlos por 2 cadenas y dentro de nuestro anillo mágico vamos a hacer nuevamente 3 puntos altos. Vamos a hacer 1, 2, todo dentro del anillo mágico y 3. Nuevamente 2 cadenas de separación y nuevamente realizamos 3 puntos altos dentro de nuestro anillo mágico. Vamos 1, vamos 2 y vamos 3. Y finalmente vamos a hacer 2 cadenas de separación. Dentro del anillo mágico vamos a realizar 3 puntos altos. 1, 2 y 3. En total tenemos que hacer 1, 2, 3 y 4 grupos de 3 puntos altos separado de 2 cadenas. Entonces ya tengo mi último grupo, voy a hacer 2 cadenas y vamos a cerrar nuestro anillo mágico. Vamos a cerrarlo muy bien. Y aquí en la tercera cadena 1, 2 y 3 vamos a ingresar, perdón, y vamos a realizar un punto deslizado. Vamos a hacer cadena de seguridad y cortamos nuestro hilo. Y aquí es el inicio de nuestro Granny Square. Entonces ya queda cuadradito y queda aquí con sus esquinas. Vamos a iniciar con otro color. Voy a realizarlo con este café. Entonces, donde hicimos las 2 cadenas de separación, o sea, aquí, aquí o aquí, en cualquier esquina vamos a ingresar. De mi parte voy a ingresar en esta esquina. Ingreso mi hilo, voy a hacerle un nudito para asegurar mi trabajo. Ingreso mi aguja y vamos a empezar a trabajar esquina. Vamos a hacer 3 cadenas, 1, 2 y 3, que representan un punto alto y todo lo vamos a trabajar dentro de este espacio porque es una esquina.
Entonces ya tenemos 1, 2, 3, ya tenemos las 3 cadenas que representan un punto alto y vamos a hacer 2 puntos altos más, o sea, en total 3. Voy 1, 2 y 3. Vamos a hacer 2 cadenas de separación y dentro del mismo espacio vamos a realizar 3 puntos altos. 1, 2 y 3, todo en el mismo espacio. Aquí ya trabajamos nuestra esquina, ahora vamos a dirigirnos aquí a la próxima esquina donde realizamos las 2 cadenas de separación. Vamos a ingresar sin nada, simplemente así como estamos, voy a hacer lazada, ingreso a la esquina, al espacio y realizamos un punto alto. Entonces ya ingresamos aquí a nuestra esquina y vamos a hacer lo mismo que hicimos aquí, lo vamos a hacer aquí. Vamos a hacer 3 puntos altos, voy 2 y voy 3. 2 cadenas de separación y dentro del mismo espacio trabajamos exactamente lo mismo. Vamos a hacer 3 puntos altos. Vamos 1, dentro del mismo espacio, vamos 2, dentro del mismo espacio, vamos 3. Aquí vamos a iniciar en la próxima esquina, que sería esta, donde realizamos las 2 cadenas. Y voy a hacer lo siguiente, esta lanita que me sobró, voy a colocarla de esta manera para ocultarla con el tejido que vamos a realizar. Entonces vamos a ingresar lazada, no vamos a hacer cadena de separación ni nada, simplemente así como estamos, lazada, ingreso a la esquina y vamos a realizar 3 puntos altos. Dos cadenas de separación y 2 puntos altos. Todo dentro del mismo espacio. Y ahora nos falta la última esquina, que sería esta. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a tomar lazada, ingresamos directamente aquí al próximo espacio que se nos formó con las 2 cadenas y es exactamente lo mismo. 3 puntos altos dentro del mismo espacio. Vamos a realizar 2 cadenas de separación porque estamos trabajando esquina y dentro del mismo espacio punto alto. Entonces esta segunda vuelta, si se pueden dar cuenta, trabajamos solo esquinas. Y a medida que va creciendo el granny, entonces se van abriendo más espacios. Entonces aquí ya tengo los 3 puntos altos y aquí ¿qué vamos a hacer? En la tercera cadena 1, 2 y 3, aquí en la tercera cadena voy a ingresar y voy a realizar un punto deslizado, cadena de seguridad y vamos a cortar nuestro hilo. Ajustamos muy bien y vamos dándole forma a nuestro granny y así es como nos queda. Y esta lanita la vamos a cortar porque ya la escondimos. Y a medida que vamos tejiendo, vamos escondiendo lanitas. Entonces la última, digamos esta también la podemos cortar porque ya está escondida. Y la única sería esta del centro que hay que ajustarla muy bien. Entonces así es como nos queda. Ahora vamos a trabajar con el color verde. Voy a trabajar con este verde. Aquí vamos a ingresar en cualquier esquina. Voy a ingresar aquí en esta esquinita. Vamos a hacer un nudo y vamos a ingresar nuestra aguja y exactamente lo mismo. Vamos a hacer 3 puntos altos en el mismo espacio. Aquí como iniciamos vamos a hacer 3 cadenas que representan un punto alto y dentro del mismo espacio realizamos 2 más, o sea en total 3.
Vamos a hacer 2 cadenas de separación y dentro del mismo espacio trabajamos o realizamos mejor 3 puntos altos. Entonces vamos 1, vamos 2 y vamos 3. Bueno, y aquí como ya escondimos la lanita, entonces ahorita cortamos esa lanita. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Si se pueden dar cuenta, aquí se formó un espacio, encima como de la cruz se formó un espacio y aquí vamos a trabajar 3 puntos altos. Entonces aquí es donde el granny empieza a ampliar o a agrandar. Entonces lazada, ingresamos aquí a este espacio y vamos a hacer 3 puntos altos. Aquí vamos 1, 2 y 3. Ahora vamos a trabajar en la esquina y realizamos 3 puntos altos. Ya sabemos que es lazada. Ingresamos a nuestra esquina realizando el mismo grupo. 3 puntos altos. Todo en el mismo espacio. 2 cadenas de separación. Y dentro del mismo espacio 3 puntos altos. Dos y 3. Ahora vamos aquí a trabajar en el centro. Vamos a realizar 3 puntos altos aquí en este espacio. Voy a correr este hilito para que no nos moleste y vamos a hacer 3 puntos altos. Ahora vamos a ir aquí a la próxima esquina y hacemos exactamente el mismo grupo que realizamos aquí. Vamos a hacer 3 puntos altos, entonces aquí simplemente lazada, ingreso aquí a la esquina realizando 3 puntos altos. Este granny es muy fácil, 3 puntos altos, 2 cadenas de separación y dentro del mismo espacio 3 puntos altos. Aquí en el centro, donde se nos formó este espacio, vamos a realizar 3 puntos altos. Entonces hacemos 1, 2, todo en el mismo espacio. Y aquí en la esquina realizamos lo mismo. Vamos a hacer 1, 2, 3, 2 cadenas de separación y dentro del mismo espacio 3 puntos altos. Vamos 1, vamos 2, vamos 3. Pasamos ahora aquí en el espacio del centro y realizamos 3 puntos altos. Entonces vamos con 1, 2 y 3. Y aquí ya llegamos a nuestro final. Simplemente nos vamos a ir contando 1, 2, 3 en la tercera cadena. Ingreso. Hacemos un punto deslizado. Cadena de seguridad y cortamos nuestro hilo. Y vamos a ajustar muy bien nuestro hilo y así es como nos queda nuestro gran. Entonces aquí le vamos dando la forma y aquí les tengo un truquito. Esta lanita que nos quedó, vamos a ingresar la aguja por detrás y vamos a tomar el hilo así por el lado de frente y jalamos. Entonces no se nota. Y si digamos, si vamos a hacer la próxima vuelta, escondemos este hilito acá y cortamos lo que sobra. La próxima vuelta es realmente fácil.
Voy a escoger este color rosa y vamos a ingresar aquí a la esquina. Hacemos el nudito y hacemos exactamente lo mismo. Siempre tengan presente, para las que están iniciando en el crochet, realizar los mismos puntos para que no se les deforme el granny, para que les quede bonito. Subimos con 3 cadenas y es exactamente lo mismo. Vamos a hacer 3 puntos altos. Ya las 3 cadenas representan 1, entonces vamos 3, 2 cadenas de separación. Recuerden las 2 cadenas de separación en las esquinas. 3 puntos altos, todo en el mismo espacio, y aquí vamos aquí al próximo espacio que se nos formó, que sería este. Vamos a ingresar con 3 puntos altos, aquí en el próximo espacio que se nos formó. Igual no hay pierde porque igual se nota. Entonces aquí simplemente lazada ingresamos y hacemos 3 puntos altos, perdón. Y trabajamos esquina de la misma manera que trabajamos aquí. Realizamos 3 puntos altos, 2 cadenas de separación, 3 puntos altos. Y en cada espacio que me vaya encontrando voy realizando 3 puntos altos. Digamos, aquí en este espacio 3 puntos altos, en este espacio 3 puntos altos. Aquí en la esquina 3 puntos altos, 2 cadenas, 3 puntos altos. En este espacio 3 puntos altos, aquí 3 puntos altos y de igual manera aquí, aquí y aquí. Y como se pueden dar cuenta, a medida que vamos tejiendo nuestro granny, y así se va agrandando nuestro granny a medida que vayamos dándole las vueltas. Entonces aquí, si ustedes desean hacer un granny grande o una cobija, un suéter, una blusa, pueden ir tejiendo hacia alrededor hasta encontrar el ancho que ustedes necesitan. Entonces este es el clásico granny square con el que vamos a iniciar el reto el día de hoy. Bueno, entonces espero que les haya gustado este tutorial. No se les olvide suscribirse, comentar, compartir, dar muchos likes y sobre todo mucho amor. Gracias por estar aquí en Nana Crochet y Namaste. Bye.